Hoy estamos en este miércoles en calma. Soy Paulina Landa, soy tu host y hoy tenemos una invitada muy especial. Hoy es el día del lanzamiento de Vibraciones Sanadoras, Formación y Transformación de Sound Healing. Entonces, si estás en la lista VIP, córrele, ya recibiste tu mail, ya tienes tu acceso preferencial, precio preferencial. Y si todavía no estás, todavía tienes así alguna duda, hoy tenemos aquí a Adela. Adela es Sound Healer, entre muchas otras cosas. Y hoy nos va a platicar cómo es que el sonido, cómo ha sido su camino de transformación, sus miedos, cómo ha desbloqueado esos miedos. Entonces, quédate hasta el final porque también vamos a hacer algunos ejercicios de meditación para que tú vayas desbloqueando esos miedos, tú vayas conectando contigo, con tu propósito, con el sonido. Bienvenida Adela, bienvenida a este espacio en calma y me encanta que estés aquí. Adela van a ir escuchando durante el episodio, pero es una persona muy especial para mí. Nos conocemos porque su papá y mi esposo son amigos, entonces esa es nuestra conexión y de ahí nosotras hemos compartido un camino juntas. Adela ha dado saltos, igual que yo, en su proceso personal, en su proceso laboral. Entonces, bienvenida a este espacio. Gracias, Pau, qué emoción estar aquí. Muchas gracias. Y quiero que nos cuentes, ¿quién es Adela? ¿Qué haces? Bueno, ¿Quién eres el día de hoy? Adela, hoy soy maestra de yoga. Ahí es donde incorporo el sound healing principalmente. Tengo un emprendimiento reciente que ahorita les voy a platicar. Soy educadora también. Creo que tengo muchas partes de Adela, pero principalmente creo que soy una persona muy apasionada. Y eso es lo que me ha dejado como hacer, como dices, muchas cosas. Me encanta. Dices que eres educadora. Estudiaste pedagogía. Estudié pedagogía. Ok. Y creo que cuando escogemos lo que vamos a estudiar, no muchos de nosotros, no digo que todos, pero en nuestro mundo, ¿no? Acabas prepa y siempre nos han dicho que acabando prepa viene la universidad, ¿no? Como que nunca nos cuestionamos ni siquiera de si funciona la universidad, si no, si me va a servir para algo en la vida. Y obvio hay muchas herramientas de la universidad que sí, obvio te van a ayudar, pero como que más profundo, ¿no? ¿A qué me quiero dedicar? ¿Qué quiero hacer? Creo que tenemos 18, 19 años cuando llegamos a ese momento, ¿no? Y entonces, obviamente, nuestra vida, pues, es multifacética, ¿no? Vamos cambiando, no somos la misma persona a los 10, a los 15, no nos gusta lo mismo. De chiquitos queremos ser bomberos y bailarinas profesionales y no sé, y luego todo eso va evolucionando con nuestras experiencias y nuestro contexto, ¿no? Entonces, tú estudiaste pedagogía y ejerciste. ¿Qué pasa en ti a partir de que estudias pedagogía? Como ese primer salto ya, creo yo, a la vida un poco más seria, digamos. Justo yo siempre desde chica quise ser maestra. O sea, como que yo veía a mis maestros y era, wow, yo quiero ser como ellos. Tuve un maestro en prepa que marcó mi vida y a partir de ahí decidí que iba a estudiar pedagogía. Creo que para mí fue una excelente carrera, pero no la docencia. Ok. O sea, como que empecé en ese camino y empecé primero en dar clases. Tuve un ratito una escuelita de repostería también para niños, que ahí ejercía mucho como la educación informal. Pero cuando entré como a dar clase en una escuela, no me gustó. ¿Crees que parte de tu misión de vida es enseñar? 100%, 100%. O sea, mi pasión número uno es transmitir. Creo que muchas veces uno escoge su profesión cuando carece de algo. O sea, Okay. no sé, por ejemplo, ser maestra de yoga, pues me hubiera gustado tener una maestra como la que yo estoy siendo para los demás, ¿no? Okay. O en el rol que ejerzo, que sí. En el rol que tengo hoy en la educación, pues a mí me hubiera gustado que mi escuela tenga lo que yo hoy estoy haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué haces hoy en educación? trabajo en una empresa padrísima que se dedica a dar capacitación Okay. de educación socioemocional a los docentes y a los directivos, y hacemos todo un diagnóstico para ver cómo están sus estudiantes a nivel socioemocional. O sea, la educación ya dejó de ser algo que es
necesito que mis estudiantes tengan 10, ¿no? Y solo se evalúa de forma académica. Ya también, pues a raíz de la pandemia, como que vieron muchas necesidades de habilidades socioemocionales. Sí, salud mental. Sí, y eso es lo que hacemos hoy con niños desde primero de primaria. Entonces, como que, pues yo veo la respuesta de los educadores con los que trabajo y es como, cuando yo era alumna, si mis maestros hubieran sabido esto, hubiera recibido una mucho mejor educación. Y 2, cuando fui maestra, si hubiera tenido una herramienta como esta, hubiera sido mucho mejor maestra. Me encanta cómo lo pones porque creo que muchas veces nos quedamos en el hubiera, ¿no? Y obviamente el hubiera nos permite aprender, nos permite decir, bueno, si yo hubiera tenido esto, probablemente sería una persona diferente. Y obviamente seríamos unas personas diferentes. No sabemos qué tipos de personas, ¿no? Si mi mamá yo medito gracias a mi mamá hace 16 años, pero me enseñó, pues, ya grande, digámoslo, ¿no? Que es cuando a ella le llegó la meditación, ¿no? Entonces, yo a veces pienso, si mi mamá me hubiera enseñado a meditar antes, que obvio no existe ese hubiera porque ella tampoco sabía meditar, pero partamos de que si me hubiera enseñado antes, yo sería una persona diferente. ¿Cómo sería? No sabemos, pero seguro sería diferente, sí, ¿no? Entonces, a mí que me ha dado tanto la meditación, si hoy le enseño a mi hija, pues ella va a ser una persona diferente. Y ella en su momento va a decir, si mi mamá hubiera hecho esto, ¿no? Entonces, pero me encanta cómo lo pones porque sí, si reflexionamos alrededor del si hubiera, pero si accionamos, entonces podemos cambiar las cosas, ¿no? Si nos quedamos en le hubiera dicho esto a esa persona, pero ya luego no hago nada, pues entonces sí el hubiera no sirve de nada, ¿no? Aquí es como, si me hubieran dado más temas de salud mental, Adela sería una persona diferente. Entonces ahora yo, Adela, intento con lo que sé darle esas herramientas de salud mental y emocionales a maestros que a su vez se lo dan a los niños, ¿no? Y aquí es donde entra también la de la multifacética, ¿no? Donde sí tienes un trabajo, vamos a decirlo, yo lo voy a poner formal, porque cuando haces cosas como el sound healing, el yoga, más alternativas, terapias alternativas, existe toda esta idea como misticismo de, pero ¿a poco comes de eso? ¿Pero a poco solo das eso? ¿No? También hay gente que tiene o tenemos negocios muy exitosos en torno a este tipo de sesiones más alternativas o de trabajos que en la mente de las generaciones más arriba ni siquiera son trabajos, ¿no? Como el creador de contenido, el influencer, el podcaster, etcétera, ¿no? Y entonces a mí me pasa mucho que me preguntan, ¿no? ¿Cómo dejas una carrera para dedicarte a dar sesiones de sound healing? Y yo creo que no tenemos que dejar una u otra. A veces los caminos van juntos, a veces los caminos van paralelos y a lo mejor un día dices, ya no quiero tocar los cuencos y solo quiero dar asesorías, o a lo mejor un día dices, ya no quiero dar asesorías y solo voy a dar clases de yoga, ¿no? O sea, ¿cómo se ha visto contigo esta parte de combinar el ser maestra de yoga, que decías al principio que es una de las cosas que hoy te define, el tener un emprendimiento, el tener un trabajo, como yo le digo, formal, ¿no? Como en una empresa, para lo que llamamos todos formal. Entonces, ¿cómo ha sido para ti el combinar todas estas facetas y el también ir decidiendo como sí estar aquí, pero también estar acá, pero también estar de este lado? Creo que mi esencia siempre ha sido de una persona sensible. Y en mis distintas fases o en las distintas cosas que he hecho a lo largo de mi vida, mientras yo pueda mantener esa esencia, ahí es donde tengo que estar. Ok. Hoy, esas 3 cosas que acabas de decir, en las 3 puedo mezclar esto. O sea, por ejemplo, la meditación o práctica de mindfulness, la hago en la clase de yoga, lo comparto con mujeres a través de Lua y lo comparto con educadores en esta empresa. O sea, muchas de las herramientas que les damos a los educadores es enséñale a tus estudiantes a respirar ante situaciones de estrés. Okay. O prepáralos antes de un examen con respiraciones profundas, o pregúntales en el examen qué los estresa antes de responder. Entonces, como que creo que esta parte, que sí es un trabajo formal, también se complementa con lo que hago con las mujeres en Lua. También les hago meditaciones y en la práctica de yoga, el Shavasana es con el sound healing. Entonces, como que creo que esta parte de ser una persona sensible y también tener como
estas ganas de compartir lo he podido juntar en estas 3 áreas hoy de mi vida. Pero antes, cuando era maestra, o sea, como ejercía la docencia, pues no podía meter mindfulness en mis clases porque era una escuela tradicional. Sí, el currículum ya estaba hecho. Exacto. Entonces, como que, pues yo soy una persona sensible, necesito conectar con mis estudiantes de esta forma. Si no me dejas así, este lugar no es para mí. O cuando tenía una escuelita de repostería, ahí no podía meter tanto mindfulness con los niños, sí a través de los sentidos, como, pues no sé, cuando la cocina para mí es la mejor forma de educar porque involucras todos los sentidos y ahí es cuando más permea como en el aprendizaje, ¿no? Pero pues no les decía a los niños, a ver, inhalen y exhalen y luego hagan su pastel, ¿no? O sea, como que eran otras formas de vivir en mindfulness. Y de repente eso dejó de conectar conmigo. Entonces, pues decidí hacer un cambio. Y creo que eso también como que ha sido lo padre de mi recorrido hasta hoy, que creo que llevo muy poco tiempo como explorando estas distintas facetas de mi vida, pero mientras resuene conmigo y sea parte de esa esencia mía, ahí puedo estar y puedo conectar. Ok, y tú aprendiste el yoga antes de los cuencos, Sí. ¿no? ¿Cómo fue para ti que llegara la parte del sonido y de los cuencos de la meditación para ti, Adela, como persona? ¿Y cómo fue el aprenderlos para integrarlos en las cosas que tú ya hacías, ¿no? Porque también me parece que es muy valioso la herramienta que sea que aprendemos. No tiene que ser todo o nada. O sea, no es de que aprendo los cuencos y dejo todo y ahora toco los cuencos. O aprendo a programar y dejo todo y ahora me dedico a programar, ¿no? O sea, creo que no es en la vida, justo lo podemos ver contigo, ¿no? Como tienes diferentes trabajos, diferentes proyectos. Pero, ¿cómo fue para ti el integrar el sound healing, Adela, como persona, y luego en lo que ya hacías? Me encanta porque el sound healing es parte de mi día a día. Yo aprendí a meditar antes que aprender yoga. Ok. Viví como un proceso de demasiada ansiedad y, no sé, hace como 6, 7 años y estaba fuera de mí. Y empecé a respirar. O sea, literalmente fue como algo intuitivo me daba 10 minutos en la mañana a respirar, ver el techo y respirar. Y después entendí que eso era meditar. Ok. Entonces me metí a la meditación, tomé un curso de meditación trascendental, empecé a meditar con meditaciones guiadas, sonidos, luego aprendí grounding, como todos los beneficios que tenía, ¿no? Y un maestro me dijo como, si te gusta tanto la meditación, te va a gustar la yoga. Y yo como, no, a ver, yoga, yo no me voy a poder parar de manos, o sea, yo como esta idea que tenemos del yoga. Exacto, ¿no? De que no, pues es... Gente elástica, sí, flaca y parada de cabeza exacto. 5 minutos. O sea, yo de chiquita jugaba tenis, nunca bailé, nunca fui a ballet, nunca, o sea, como que no tenía flexibilidad, era 3 pies izquierdos, o sea, no hay manera. Y me dijo, si te gusta la meditación, te va a gustar la yoga. Fui a una clase de yoga y me enamoré, o sea, en Shavasana empecé a llorar. Sí, es que la meditación es una de las herramientas en el yoga. Exacto. Es uno de los pilares. Exacto, después aprendí eso, pero entonces empecé a llevar como esta práctica ahora a mi cuerpo, porque antes pues estaba en mi mente, ¿no? Era como respirar y sí los beneficios que yo sentía en mi sistema nervioso, que en ese momento no sabía qué era lo que estaba haciendo y por qué estaba sintiendo eso, pero entonces aprendí, tomaba clases de yoga y decía, a ver, si esto me está funcionando tanto y me siento tan bien, tanto como en la meditación como en la yoga, tengo que saber por qué. Y entonces me metí a estudiar. Y estudié mi primer teacher training, pero sin saber, o sea, no era de que llevaba 3 años en yoga y de repente quiero ser maestra y teacher training. Sí, ¿no? Esto me funciona a mí y quiero irme hasta adentro saber para por poder qué. usar conmigo, ¿no? Y eso es súper importante porque también, regresando a de que no es todo o nada, o sea, incluso estas herramientas, y en un capítulo anterior hablaba yo de la caja de herramientas personales, ¿no? Entonces es como... Aquí es el yoga, me funciona, me voy all in, lo voy a aprender así, las bases del yoga, todo, para incorporarlo en mi vida. Voy a aprender la meditación, me funciona y lo voy a incorporar en mi vida. Y eso no quiere decir que voy a renunciar a mi trabajo de financiera para poder dedicarme a dar clases de yoga. No. Incluso aprender una certificación en sound healing, en 1000 cosas, no es dejar mi vida de hoy
para dedicarme a eso, sino también cómo voy armando y profundizando en mi caja de herramientas para mi Paulina, para mi Adela, para mí, quien nos está escuchando. No, y aparte, no, justo, o sea, como que yo nunca lo vi como lo estoy estudiando para compartirlo. Yo lo estaba estudiando para mí. O sea, yo seguía estudiando la carrera. En ese momento no iba a ser maestra. No, ni maestra de docencia, ni maestra de yoga. O sea, en ese momento, no sé, tenía 20 años, como que era para mí. Y de pronto me hizo tanto sentido todo lo que estaba aprendiendo, justo lo que dices, o sea, como las ramas del yoga y que la meditación es parte de esta filosofía del yoga y toda la cultura y tantos beneficios que tenía, como no era solo las posturas. O sea, yoga no es nada más la postura. Asanas, que es la postura, es solamente una rama del yoga. Entonces, como aprender todo esto, también cómo cuidar a mi cuerpo, la alimentación, las ideas, como los mantras o las frases que te repites día a día, como que todo eso me empezó a hacer muchísimo sentido. Y pues empecé por ahí. O sea, yo no soy maestra de yoga hasta hace 2 años, pero ha sido como un camino propio. Y de pronto darme cuenta que tenía estas bases, que yo practicaba posturas y meditación sola en mi casa con estos fundamentos que tenía, o con amigas me decían, ¿me puedes dar una clase? Y yo, sí, pero pues me dices tus sugerencias porque yo no soy maestra todavía. Y veía como la respuesta de esto y entonces fue de que, lo puedo compartir, ¿no? Y me voy a aventar. Me fui a vivir a otra ciudad. ¿Y ahí qué miedos tenías también de compartir? O sea, ¿qué te frenaba de compartirlo? Porque luego escucho mucho con mis alumnos, ¿no? Como ¿cómo le haces para la primera vez que te sientas y empiezas a tocar el cuenco, ¿no? Y yo uno de los miedos que tenía era, ya que empecé a compartir, y este miedo era desde el día 1, así desde el día tomando mi certificación, y fue, ¿qué si un día estoy dando un baño de sonido y me da un ataque de tos, ¿no? O sea, como las personas yo he experimentado esa calma, ¿no? Entonces estás así delicioso, completamente en calma, y de repente suena un claxon, ¿no? Lo que sea, y es como, oh. Y ahí está un tema que tienes que aprender al meditar, que es, hay ruidos externos y regresas a ti, ¿no? Pero yo decía, ok, ya como guía, como terapeuta de sonido, ¿qué pasa si me da un ataque de tos, ¿no? Y tengo a una persona o dos, o las que sean, completamente relajadas, y yo empiezo a toser y no puedo parar, ¿no? Ese era mi peor miedo. Y como no sé si al año, menos del año, dando una sesión como de 15 personas, me dio un ataque de tos. Pero un ataque de tos que no tenía agua a mi alrededor, no me podía parar por agua, ¿no? Desde ahí aprendí, cada que doy un baño de sonido, a veces ya se me olvida, pero de tener un vaso de agua. Porque a veces es como esa tos de que el chakra garganta se te cierra y estás de... pero, ¿no? Pero ya que pasó, me di cuenta que no pasaba nada. O sea, como tenía mucho miedo, tosí, y nadie abrió los ojos y me dijo, cállate, deja de toser. O sea, ya, la vida siguió, se acabó mi miedo y llegaron otros, ¿no? O sea, ¿qué miedos había en Adela de decir, voy a compartir una clase de yoga, voy a compartir una clase de cuencos, me voy a vivir a otra ciudad y a quién lo voy a compartir? O sea, ¿qué miedo había en ti? Justo creo que eso, o sea, como que no sea recibido, como que no les guste mi clase de yoga. O también, pues, no sé, como que yo tenía esta idea de que una maestra de yoga le tienen que salir todas las posturas, porque pues si me va a enseñar, ella lo tiene que saber hacer, ¿no? Y como el perfeccionismo en los maestros. Ajá, y en todo, o sea, como, pues si yo voy a hacer un guía para alguien, maestro, tengo que saber, o sea, tengo que ser experta y yo no era experta, o sea, llevo 5 años practicando yoga, no, me falta mucho todavía, entonces como que, pero tenía eso de, pues siempre me va a faltar mucho, ¿no? O sea, cada vez que llego a algo, pues tengo otras cosas que aprender. Entonces creo que eso por un lado, por otro lado también la pena de qué van a decir, o sea, como que de repente empiezas a compartir mantras en tus redes sociales o empiezas así, está Adela que compartía en privado las fotos en Instagram del viaje, de repente va a empezar a compartir reflexión del día. O, de repente ya eres maestra de yoga cuando eras educadora o tenías una escuela de cocina. O sea, como que esta pena de el ruido social. Sí, o meditas. A mí me pasa que es como meditas, pero también te enojas y explotas y gritas. Y exacto. Como, sí, grito, exploto y me enojo y me encabrono mucho. Y hay gente que me desespera muchísimo. Exacto. Y sí,
medito todos los días, soy maestra de Sound Healing, soy espiritual, Justo. pero soy humano. Sí, o no, pues los yogis meditan todo el día y entonces tú estás de fiesta, o tienes 1000 bodas, o tienes estos eventos sociales, o quieres ir con tus amigas, y yo sí. O sea, como que esta parte de la congruencia, como que pensé que tenía que ser, lo que me daba miedo era que no estaba siendo congruente según yo. Con lo que nos han dicho que es lo Exacto, congruente. pero realmente era como conmigo, y eso me di cuenta porque lo que pasó fue, yo me fui a vivir a Puebla sola, o sea, yo y mi esposo. No conozco a nadie y empiezo a buscar como estudios de yoga cerca de mí y literalmente a 5 minutos caminando de mi casa veo que una chava en Facebook pone, estoy buscando una maestra de yoga. Y yo de que no, o sea, esto es una señal, ¿no? Como que ya llevo diciendo que no quiero ser maestra porque me da pena, pero pues aquí no conozco a nadie. Entonces, pues voy a lanzarme y voy a ver. Fui al estudio, hice como la prueba. Yo nunca había dado clases en un estudio, o sea, había dado clases En tu a mis casa. amigas, a mi familia, o sea, mi hermana, mi suegra, como que no había dado clases formal, ¿no? Y me dijo, empiezas mañana. Y yo así. ¿Cómo? O sea, ¿cómo que empiezo mañana? Y pues me metí a todos mis apuntes del teacher training, a recordar mis secuencias, a ver. Y empecé mi primera clase de yoga y me encantó. Y todos esos miedos en ese momento se me olvidaron, o sea. Y de hecho, había escrito toda mi secuencia y llegué a la clase y se me olvidó la secuencia. O sea, como que fluí con lo que había percibido de los alumnos de ese día. Y me gustó muchísimo dar clase y luego al siguiente día otra vez. Y mis clases empezaron a llenar. Y ahí yo decía como, ok, sí, o sea, esto... Algo hago bien. Sí, exacto. A veces Y necesitamos como ese, como approve social, ¿no? O como ese reinforcement de otras personas, de decir como, sí lo sabes hacer, ¿no? O sea, necesitamos muchas veces que allá afuera nos digan que lo sabemos sí, hacer. está cañón. Que eso pasa mucho y es un reflejo y creo que nos hemos como enganchado en redes sociales, ¿no? Si la gente me comenta, me comparte, me da un like, quiere decir que está aprobando lo que yo estoy compartiendo, ya sea un viaje, cómo me he visto, la meditación, ¿no? Y perdemos uno como la perspectiva de confiar en nosotros, de sí, Adela claro que puede y lo va a hacer y aunque llegue una persona, soy igual de buena que si llegan 500 personas, ¿no? Pero cuando tenemos esa como reinforcement exterior, entonces ya nos da muchísima más satisfacción y es como, sí, sí lo puedo hacer. Sí, pero cuando como que se pone la energía en eso, si un día no llegaban personas a mi clase o no sé, Sí, te va para el normalmente otro tenía lado. 15 y de repente tengo 3, era como, chance la clase de ayer no estuvo buena y entonces por eso no están regresando. Ese demonio interno. Exacto. Y algo que aprendí mucho, como en el curso contigo, también cuando tomé Access Consciousness contigo, o sea, como que en este mundo, porque creo que el mundo de yoga, de meditación, es un mundo con millones de herramientas que cada uno tiene que como recibir lo que le resuene, funciona. ¿no? Entendí que era más la satisfacción que yo sentía al salir de dar la clase que lo que veía con mis alumnos. No, y aparte a lo mejor esos alumnos esta vez llegaron 3 porque tuvieron una fiesta. Sí, o porque exacto. les dolía la panza. Y yo ya me hice toda la idea O sea, en mi no es cabeza. porque Adela era mala. Ajá. Pero de pronto veía alumnos que llevaban, no sé, 3 semanas o un mes y habían llegado sin poder tocar la planta de sus pies, o sea, de estirarse. Y de Y repente llegas ya aquí. flexibilidad al 1000. Y yo, wow, o sea, como que aparte de esta satisfacción como externa de lo que ellos decían o cuando regresaban a la clase o cómo se sentía la energía en el espacio, también era como una satisfacción intrínseca de decir, superé mis miedos porque estoy pudiendo hablar en público, ya no me da pena dar clase, todavía no me sale una parada de manos, hasta hoy en día no me sale una parada de manos y puedo enseñar a hacer una parada de manos porque tengo las bases y hay alumnos que son más flexibles y más fuertes que yo, Sí, o sea, entonces... el cuerpo de cada quien es diferente. Y creo que mi principal como miedo y aprendizaje que sigo en el camino es el compararme con la historia de otros. Yo mucho digo en mis clases como cada cuerpo es una historia. Y a veces el dicho al hecho es muy difícil. O sea, por más de que yo fomente que vayan para adentro, porque a mí eso es algo que me ha funcionado y es como uno de
pues de las bases del yoga, como ir para adentro y qué hay adentro de ti, vivimos en un mundo en el que el ruido social siempre está. Sí. Y la comparación, y más en redes sociales hoy en día, y en la clase de yoga, ella sí se puede parar de manos y yo no. Y eso es algo que sigo en el camino, pero que creo que con estas herramientas estoy haciendo mi cajita de herramientas, como dices. O sea, y creo que la comparación, el esperar que otros te digan o te reconozcan tu trabajo, es algo que sí es padrísimo, pero cuando tú puedes como estar, o sea, yo me siento orgullosa del camino que he recorrido y me siento orgullosa de ver mi última clase de yoga y la primera y pensar que hace 2 años estaba enseñando en un estudio y ahorita enseño en 3, o sea, y ahorita personas en México me dicen, por favor, dame clase en línea, o las meditaciones, ¿no? O sea, cuando yo aprendí con los cuencos, yo te escuchaba muchísimo. Para mí el sonido siempre ha sido como una herramienta de relajación cañón. O sea, el sonido del mar, el bosque, los pajaritos y el sound, los cuencos, todo. Y mi hermana me regaló hace 2 años un cuenco de cumpleaños. Que me habló. ¿Por dónde empieza? Y me dijo, a ver, escoge. Y yo, no, a ver, tú escoge, pero quiero uno que me aterrice, ¿no? Y entonces me regaló el del primer chakra. Y cuando llegó el cuenco, fue como, o sea, ahora tengo esta herramienta de sonido en mi casa. Ya no la tengo que buscar. No dependo de alguien más, que es lo más importante. Yo siempre digo sí, obvio, el terapeuta es súper importante, pero ¿qué pasa el día que estás en caos de ansiedad a las 11 de la noche y no puedes correr a subirte al coche para ir a ver a tu terapeuta? Necesitas algo en ese momento. No, y aparte tú no eres la prioridad del terapeuta. Sí, tú eres tu propia prioridad. O sea, yo tenía el cuenco, no sé, también por eso, como no tenía que ir a una clase de yoga porque yo ya me sabía las bases para hacer un saludo al sol. O ya me sabía la respiración porque ya había estudiado respiración, meditación védica, y entonces ya sabía mi mantra y que tenía como, o sea, como que siento que esas herramientas desde un inicio no fueron para compartir, sino para mí. Y por eso nunca fue algo como separado de mi vida profesional o de mi vida personal, ¿no? Seguía teniendo mi grupo de amigas, seguía con mi novio, seguía con mis fiestas, pero tenía estas herramientas que me daban base en mi espacio. Que aparte de las herramientas te dan esto que mencionabas de, ¿no? Como el miedo que ahí sigue, o miedo, inseguridad, desconfianza, que creo que yo te escucho y a mí también me pasa eso, ¿no? Como de constantemente compararnos con las personas. Y lo que es valioso cuando te conviertes como en alguien más espiritual o cuando empiezas a conectar y también a la vez tú empiezas a compartir esas herramientas, no es el que te deje de pasar. O sea, no es como el Adela ya no se compara o Paulina ya no se compara, porque creo que, o sea, uno, somos humanos y nos vamos a seguir comparando con el de al lado. Y por otro lado es más bien el cómo reacciono cuando me estoy comparando, ¿no? Entonces te cachas en esa comparación y tú puedes decir, ok, me estoy comparando. Bueno, ¿qué veo en esa persona que siento que yo tengo una carencia, que por eso me estoy comparando con esa persona, ¿no? Porque la comparación viene desde una carencia que creo que tengo, porque muchas veces no tenemos esa carencia, pero ni siquiera nos hemos dado cuenta que sí tenemos eso de lo que nos estamos comparando, ¿no? Entonces, es más bien con esas herramientas, ¿no? ¿Cómo me cacho y qué empiezo a hacer, ¿no? Entonces, me cacho con ese ruido mental de, no, Paulina, es que tu curso no se vendió igual que el de esta persona. O ve, esa persona lanza un curso y se inscriben miles de personas y en el tuyo se inscriben 8 y no, eso es súper poquito, ¿no? Entonces, cuando te cachas con ese tipo de diálogos, lo que te dan estas herramientas es, uno, hacerlo consciente, porque hay personas que tienen ese diálogo todo el tiempo y ni siquiera se lo han cuestionado. Es como esa comparación es lo que los mueve y lo que hace constante. Y por otro lado, es, ok, ya me caché. ¿Qué puedo hacer? No para dejarme de comparar. Yo, Paulina, creo que esa comparación es parte de esta experiencia humana. Pero, ¿qué puedo hacer para que me deje de afectar, ¿no? Esa comparación. Y para moverme. O sea, como si me estoy comparando es porque hay algo que quiero hacer. Y no necesariamente es ella hizo y yo no hice, sino a lo mejor me da miedo dar una clase de yoga o dar un sound healing. Y el compararme con la otra persona puede que me motive a, no manches, ella ya lo hizo, no, obviamente yo también lo puedo hacer, o sea, como, ¿por qué yo no lo voy a intentar? ¿No? Entonces,
no es dejarlo de hacer, y me gusta cómo lo pones, que tú no lo has dejado de hacer, pero es algo en lo que trabajas. Pero cómo esas herramientas te han ayudado a abordarlo diferente, a que no te afecte igual, porque sí te deja de afectar igual, deja de ser una carencia, y yo lo veo más como un motivacional y un aprender de las otras personas. Muchas veces cuando nos comparamos es, ok, me estoy comparando, pero más bien, ¿qué puedo aprender de esa persona? ¿No? ¿Qué puedo aprender de Adela, que tiene un trabajo formal, como le llamamos aquí, tiene un emprendimiento, da clases de yoga y de sound healing, es amiga, es esposa, es hija, ¿no? Todas estas cosas. Hay a quienes, a la hora que nos metes tantos roles, sentimos que se nos cae el mundo. Sí, ya te rompe. ¿No? Y tenemos que escoger. Hay quien dice, no, yo nada más puedo este trabajo y está perfecto. Pero, ¿qué puedo aprender de esa otra persona? Y de ahí saltaste a Lua. Sí. Bueno, no saltaste porque sigues en todo lo demás. Creaste Lua. Sí. ¿Cómo llegaste a crear Lua? Yo ahorita les voy a contar algo que me dijo Adela muy bonito, pero ¿cómo llegaste a crear Lua? ¿Qué es? ¿Qué compartes? ¿Cómo se integra con estas herramientas que ya has mencionado? Lua también nació de una necesidad propia. O sea, te digo, como siento que haces en la vida, o por lo menos yo, lo que me hubiera gustado tener, ¿no? Uh-huh. Y yo sí, no te quedas en la carencia, es como, ok, ahora lo voy a hacer. Sí, exacto. O sea, como justo esto que estás diciendo como de la comparación, yo una vez escuché algo que me encantó, que es como usa la envidia como un amplificador. De si esa persona puede, yo también puedo, ¿no? O sea, como, ¿por qué ella sí y yo no? No. Si ella puede, a ver qué hizo, porque yo también lo puedo lograr. Lo puedes aprender. Exacto. Es lo que aprendes desde la escuela, quien te enseña matemáticas. Exacto. A sumar. Exacto. Y pues Lua nace porque yo a los 17 me diagnostican con ovario poliquístico. Y la primera reacción del doctor fue como pastillas anticonceptivas. Y ya, pues igual, o sea, estás chica, luego vemos cuando te quieras embarazar, ¿no? Ajá. Luego vemos. Y pues al principio sí, dije, ok, pues nadie me enseñó. Confías. ¿No? Ajá, eres el doctor. Y de pronto yo, justo cuando empecé con este camino como de introspección y de ir hacia adentro, no sé, creo que algo dentro de mí, como mi intuición, me dijo, no, conecta más con tu cuerpo. Y entonces busqué otras, o sea, como que otras alternativas. Y porque mi cuerpo no estaba demasiado estresado. O sea, independientemente de que hacía yoga, de que meditaba, de que... Eso también estresa. También, o sea... Estaba, y la gente me decía, ¿pero por qué estás tan estresada si haces yoga y meditas? Porque creemos que el que medita está así todo el día y no. También hay tráfico en la vida del que medita. Exacto. Y tráfico mental muchísimo. Y más cuando eres una persona tan sensible. O sea, yo creo que hoy veo mi sensibilidad como una fortaleza, pero mucho tiempo fue mi mayor debilidad. O sea, yo veía como, no, pero ¿por qué yo lloro? ¿Por qué yo siento? Y el otro no. Y ahorita lo veo otra vez como esta parte de... Porque yo tengo esta... Superpoder. Ajá, es un superpoder, literal. O sea, es mi parte más mágica. Y entonces, pues, empiezo a conocer como los beneficios de una alimentación saludable. Justo también porque una rama del yoga es eso. Cómo cuidar, ¿no? Ahimsa es no violencia. Y es como cómo tú estás violentando a tu cuerpo cuando no lo estás cuidando. Y entonces empecé a aprender de cómo cuidar a mi cuerpo y... mindful eating y... cómo conectar el cuerpo con, no sé, como tus sensaciones de que en cada... Me di mucho cuenta que yo era muy distinta un día y 3 semanas después tenía otra, o sea, era muy distinta, ¿no? En un día era súper creativa y después era súper como me urge estructurar y como que no estaba entendiendo. Como el ciclo. Exacto. Y entonces, pues fui aprendiendo. Llegué a manos de una doctora que me introdujo a una medicina funcional, a entender no solo el cuerpo y sus síntomas, sino cuáles son las raíces de estos síntomas y entendí que mi cuerpo me estaba hablando a través de los síntomas, ¿no? Yo dejé de menstruar mucho tiempo y eso era un síntoma del ovario poliquístico, pero también era un síntoma de que estaba en muchísimo estrés. Sí, el cuerpo está en lucha-huida y entonces dice, tengo que sobrevivir antes de hacer otras funciones Exacto. que no son Exacto. básicas para mi sobrevivencia. Y entonces
ataca otras cosas, que eso es lo que pasa con el estrés cuando ya se vuelve algo más crónico. Justo. Y ahí voy a spoilear un poco tu curso, pero también el entender que, o sea, mi cuerpo no sabe si me va a comer un león y me está persiguiendo, si se me cayó mi celular o no voy a llegar a tiempo a mi junta, ¿no? O sea, como, entonces yo vivía en un constante estrés, pero un estrés que mi cuerpo lo estaba sintiendo como que me está comiendo el león todo el tiempo. Todo el día. Y aunque meditaba, igual me estaba comiendo el león, ¿no? Entonces, como que esta doctora me dijo, cuando tú menstruas es porque, pues, o sea, tu cuerpo está funcionando, ¿no? O sea, al El final balance. hoy lo ven como el quinto signo vital. O sea, si hay un ciclo regular, si hay un ciclo que se siente bien, que no duele, que Sí, no o sea, como es... mujer son las cosas que te preguntan sí o sí cuando vas a un check-up médico. Exacto. Y cuando te van a operar y así, por ejemplo, te hacen esas son de las preguntas como de cajón en el doctor. Porque hoy habla mucho de también el cuerpo de la mujer. Y entonces entendí que yo estaba tan estresada que mi cuerpo no se podía embarazar. Porque ¿cómo me iba a cuidar de alguien más si no podía cuidar de mí? Y ahí fue cuando fue como, o sea, a ver, tengo 20, no quiero ser mamá todavía en ese momento, pero algún día quiero ser mamá. Sí, porque también luego nos preocupamos por esas cosas el día que llega. 100%. Como ay, me quiero embarazar. Dicen, ay, amiga, llevas años, te vas a tardar años porque tienes que arreglar todo este O sea, desmadre. hoy en Lua me he dado cuenta que las mujeres, y justo lo estaba comentando hace unos días, que las mujeres se preocupan por sus hormonas cuando se quieren embarazar o cuando están en la menopausa. Antes nadie se preocupa y si tienes amenorrea... Porque en la menopausa ya te afectan. Sí. Ya es como, ay, estoy menopáusica. Y cuando te quieres embarazar No he es como, llegado ahí, ¿por qué pero- no? Justo. Y entonces como que empecé a conocer de todo esto y llegué a esta práctica que consiste en rotar el consumo de diferentes semillas dependiendo de la fase del ciclo en la que estás. Ok, Pero yo no tenía un ciclo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? como lo mido. Exacto. Y esta técnica que se llama el ciclo de semillas o seed cycling, sus bases son ayurvédicas. La ayurveda es también de la yoga. Entonces como que dije, a ver, esto vamos a tratar. Y como yo no tenía un ciclo, uno como de los tips es que lo hagas con el ciclo de la luna. Porque el ciclo de la luna es de 28 días. Y un ciclo de una mujer en edad reproductiva fértil es de 28 a 35 días. Entonces, pues... O sea, ahí se acerca. Exacto. Vamos a tratar. Y pues empiezo con esto, más la meditación, más la yoga, Sí, más... o sea, nada es magia. Exacto. O sea, es un complemento. Nada es magia. Ajá. Y de repente me empiezo a sentir mucho mejor, pero yo no sabía que me sentía mal. Nada más de repente me siento mejor. Que también eso pasa, te acostumbras a estar mal. Sí. No, o sea, a mí la gente que me dice que no duerme o que se tarda horas en dormir o así, es como, estás acostumbrado a eso, pero eso no es el normal. Y cuando no conoces otra cosa, tú sientes que sí es lo Ajá, normal. que todo el mundo es igual que tú. Exacto. Hasta que de Que repente... te preguntan tu síntoma y es de, ¿duermes mal? No, porque ya llevas durmiendo de la chingada Sí. 20 años. Pero te preguntan, ¿cuántas horas duermes? 3. No, pues ¿cómo que no duermes mal, no? O sea, ¿o cuánto te tardas en dormir? Una Hora y hora. media, no. Pero para ti es normal porque siempre ha sido así. El más vale malo conocido que bueno por... Sí, 100%. Y pues ya, entonces empecé a aplicarlo en mí y de repente me siento mejor y mi cuerpo reacciona bien. Y después de 3 años de no menstruar, menstruo. Y yo como, wow, o sea, ¿qué Algo hizo está esto? funcionando. Ajá. Y eran ciclos largos, pero eran ciclos, o sea, y de repente mis ciclos empezaron de 60 días a 50, 40, hasta llegar a 35, 28. Y fue como, he hecho muchas cosas para sentirme como en conexión con mi cuerpo, pero esta práctica me ha dado la raíz para saber que soy cíclica y que como mujer, aparte yo, Adela, de tener un superpoder de ser sensible, tengo el superpoder de ser mujer, porque puedo conectar con distintas facetas de mí alrededor de mi ciclo. Y entonces empecé a entender que en mi día 1 era mucho más creativa que en mi día 17 todos Sí, por los eso meses. dicen que las mujeres somos hormonales. Sí somos, sí explotamos, sí nos enojamos, sí nos reímos, sí somos diferentes Pero durante también todo somos el mes. creativas, pero también podemos aterrizar en verdad. otros momentos, sí, 100%. Y entonces empecé a aprovechar ese ciclo a mi favor.
Y unos años después, yo hacía la práctica, pero ya no tan estricta. Y unos años después, mi hermana empieza a tener otro desbalance hormonal distinto al mío. O sea, para nada ovario poliquístico, ya tuvo acné hormonal. Igual, ¿no? La solución, pastillas anticonceptivas y tapar con la curita. Que, ojo, no tengo nada en contra de las pastillas No, anticonceptivas. y a veces necesitas esa curita para poder ir a la Exacto. raíz, ¿no? Eso pasa Exacto. mucho también, yo lo he visto con temas de ansiedad o temas de depresión. Como a veces necesitas esa curita. Yo en la depresión postparto era de necesitaba esa medicina para tapar la curita, Pero trabajar. sentirme un poco mejor y entonces tener las ganas de Exacto. trabajar lo demás, porque si no estaba esa curita, pues no tenía energía ni siquiera para meditar, decir, o sea, ¿no? Te quedas como en ese ciclo. O sea, a veces esa curita sí es lo que se necesita. 100%. Yo tomaba ansiolíticos mientras estaba haciendo mi formación para maestra yoga. O sea, como justo, no, pero que no se quede solo en esa curita para toda tu Sí. vida, ¿no? Sí, porque la quitan y regresas a lo Exacto. Y entonces mi hermana empezó con esta técnica también y de repente 3 meses y se le quitó su acné. Y yo como, ¿qué está pasando? O sea, y me dijo, si a ti te sirvió con ovario poliquístico y a mí me sirvió con esto. Algo tenemos que hacer, o sea, no podemos quedarnos esto solo para nosotras porque por lo menos yo no había escuchado a casi nadie en México que haga esta práctica. A ver, y también yo sí había escuchado de la práctica hace mucho, pero somos bien flojos en este mundo. Queremos todo muy aquí, ¿no? Entonces, pues qué flojera ir a comprar todas mis semillas, comprar un bote de vidrio Que ya las tiene y hacerlo, todas. ¿no? Entonces ahora, pues puedes comprar un bote de vidrio o una bolsa que ya las tiene todas y ya te dice aquí qué día las tienes que tomar. Ya no tienes tú que hacer tu mezcla. Exacto. Entonces eso fue, o sea, como que mi hermana me dijo, necesitamos hacer algo y otra vez, como así fue en mi meditación y en mi yoga y en la educación, pues me puse a investigar, dije, lo tengo que compartir. Y así nació Lua. Lua hoy tiene el propósito de crear una comunidad de mujeres que no se sienta desprotegida por ser mujer. Porque nos han enseñado que te estás de mal humor, te va a bajar. Ajá. O, Estás hormonal. ajá, o tus bochornos, ya, estás en la menopausia, es normal. No. Y entonces hay que cuidar a nuestro cuerpo y conectar Qué con horror él. los hombres que no tienen ese ciclo, ¿verdad? Los que están aquí escuchándonos. Siempre son iguales. Exacto. Siempre qué son iguales. aburrido. Qué aburrido. Y ustedes no tienen un pretexto de que se enojó. Ay, pobrecito, está en sus días. Es como, pues, ¿por qué se enojó? Él no tiene derecho a enojar, a explotar, que controle Exacto, sus hermanos son emociones. iguales, entonces no le echen la culpa. Pero sí, entonces así nació Lua y nosotras hicimos más fácil esta práctica para todas las mujeres, porque ya está la semilla molida como tiene que ser para que tu cuerpo la absorba mejor, en los días que lo tienes que hacer, Echas con el el color que lo scoop, tienes que hacer. listo, sabe Exacto. buenísima con tu yogurt. Exacto. Sí, y yo les quiero contar, cuando hicieron el lanzamiento Adela y Celia, su hermana, invitaron a muchas mujeres que las habían inspirado en su vida, ¿no? Y a mí me invitaron, lo cual me dio muchísimo gusto. Yo les decía que nos conocemos por su papá y mi esposo, pero nos hemos hecho amigas, ¿no? Y yo participé en un retiro en Egipto que vino Adela y éramos roommates. Y yo me reía y le decía como, oye, y cuando tus amigas te preguntan que con quién duermes, ¿qué les dices, no? Con la esposa del amigo de mi papá y se imaginan así de que una ruca menopáusica. O con quién les dices, ¿no? Y decía, no, con mi amiga, con mi maestra de cuencos, ¿no? Entonces nos moríamos de la risa. Pero el día de ese evento, el día de ese lanzamiento, invitaron a estas varias mujeres, que conmigo venía también mi hija, ¿no? Que porque yo les he platicado aquí que como yo llegué al Sound Healing fue por querer convertirme en mamá, ¿no? Y entonces mi hija es parte como de ese camino para mí del Sound Healing. Y algo que me dijo Adela, algo que me compartió, que me encantó, fue uno de los ingresos que usamos para empezar este proyecto fue porque, pues sí, cuando vas a emprender necesitas capital, ¿no? No todo es nada más redes sociales y cosas más fáciles. Para crear este bote, pues no necesitas invertir, necesitas capital. Y Adela me dijo, uno de los ingresos que usamos y del capital para este proyecto fue de las clases de yoga y de sound healing que doy. Entonces te quiero dar las gracias porque aprendí contigo el sound healing y eso me ayudó a tener un ingreso. Y yo obviamente me morí de la emoción y de las lágrimas y todo, y de cómo pueden, ¿no? Las semillas que tú siembras en todo,
de repente van dando frutos que cuando lo creas el proyecto, ni siquiera te puedes imaginar a lo que vas a llegar, ¿no? Entonces, yo el día que hice el curso de vibraciones sanadoras, cuando Adela lo tomó, nunca me hubiera podido llegar a imaginar que podía llegar a eso, ¿no? Sí, El que que alguien iba a salir aprendiera. un emprendimiento de alguien más. Ajá. Y entonces es como, cuando me preguntan a mí de, ¿puedo hacer negocio del sound healing? Sí, sí lo puedes hacer. Y es algo de lo que yo enseño en el curso y hablamos en el curso, porque creo que también en estas herramientas de espiritualidad o de conexión está todo este tabú de, no, pero ¿cómo cobras? Pero, ¿no? Y como esta inseguridad también que tenemos del dinero, ¿no? De la energía del dinero, de cómo cobrar. Hay en países que es muchísimo más normal. En México creo que es energéticamente algo colectivo, ¿no? De le das a tu mamá o a tu amiga y es como de, no, pero no te puedo cobrar. Y es, ¿por qué no te va a cobrar? ¿No? O sea, no es un favor. Hay un intercambio energético que no siempre es la moneda dinero, el peso, el dólar. A veces es, ¿no? De este bote o no sé, pero o te enseño algo y tú me enseñas algo, ¿no? A veces, pero hay ese trueque y ese intercambio energético que tú lo puedes hacer con los cuencos, ¿no? Que tú lo puedes hacer con el yoga, que tú lo puedes hacer con las herramientas que combinas, que tú lo puedes hacer trabajando en un banco y dando sesiones de meditación a tus compañeros estresados financieros o en tu casa a tus hijos o a ti solita, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando lo usas como una caja de herramientas, como decía Adela, tú empiezas a tener el poder en tus manos de sanarte a ti, de dártelo a ti, de ir conectando tú contigo. No sustituyes si te gusta ir a meditar a otro lado o si vas a la terapia o lo que sea, ¿no? Pero te va dando a ti como ese poder. Y creo que cuando te vas empoderando tú misma a ti, te va dando más de lo puedo hacer, ¿no? O si quiero cambiar de trabajo, no es un salto tan cuántico, ¿no? O si se presenta una situación en la vida donde tengo un familiar enfermo, tengo herramientas para poderme trabajar a mí y a lo mejor ayudar a esa persona, ¿no? Entonces, creo que cuando vas agregando estas herramientas, muchas veces ni siquiera te puedes imaginar hasta dónde puede llegar eso que tú estás haciendo o la transformación en ti. O sea, el día que tú empezaste a hacer seed cycling, estoy segura que nunca te imaginaste tener esto. O sea, nunca lo planeaste. O sea, si a mí me hubieran dicho, no sé, tu ovario poliquístico te va a llevar a esto, yo no te creo. O sea, no. Sí, el camino ni siquiera es lógico. Sí, o sea, yo estoy segura que si yo me sentara con la Adela de hace 10 años, no me creería lo que he hecho. O sea, no me creería la persona en la que me he convertido porque nunca lo vi dentro de mis posibilidades. Ok, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio de esto. Sí. Vas a cerrar tus ojos, Ok. recargar tu espalda. Quien nos está escuchando también lo pueden hacer con nosotros. Y vas a primero inhalar y exhalar por tu nariz a tu ritmo. Y ve calmando tu mente, tu cuerpo. Y vas a ver a tu lado a tu Adela de hace 10 años. Vela quién es. Ve sus sueños en sus ojos, a lo mejor su luz, su tristeza, sus ganas de comerse al mundo o no. Observa cómo se siente esa tú de hace 10 años. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? ¿Quiénes son sus amigos? ¿En qué pasa su tiempo libre? Y ahora le vas a dar un abrazo. Y le vas a decir, tú puedes. Todo va a estar bien, todo se va a acomodar. Y siente como esa versión tuya de hace 10 años, mientras le vas diciendo todo lo que has logrado al día de hoy, también se va relajando, va soltando. Que es como tener esa bola de cristal que nos dice el futuro. Abrázala y permite también que esa versión tuya de hace 10 años te diga algo, lo orgullosa que está de ti,
de lo que has logrado, de quién eres, de tu esfuerzo, de cómo has vencido tus miedos. Y van a soltar ese abrazo. Y ahora hacia tu otro lado vas a ver a una versión tuya en 10 años. Cómo se ve, qué le gusta, qué hace, cómo se siente, cómo es su energía. Y le vas a decir a esa tú de 10 años, de aquí en adelante, que sí puede. Ya lo lograste. Felicidades. Y vas a permitir también tú recibir unas palabras de esa versión tuya que tiene 10 años más que tú el día de hoy. ¿Qué te dices a ti misma? ¿Cómo te sostiene? ¿Cómo te abraza? ¿Qué te comparte? A lo mejor te comparte cosas muy puntuales, algo más grande, algo menos claro, pero puedes sentir su energía. Porque cada paso que des tú hoy, que no necesariamente es lineal, no necesariamente lo puedes planear, te va a llevar a esa versión tuya en 10 años. Entonces, ¿quién quieres ser? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo quieres cambiar? ¿Qué quieres conservar? Y con tus 2 manos aquí físicamente, date un abrazo. Un abrazo de ti para ti, un abrazo fuerte. Reconociendo todo lo que sí eres, todo lo que has logrado, aprendido, superado. Inhala profundo por tu nariz y suelta. Poco a poco, ve parpadeando para abrir tus ojos. ¿Cómo te sientes? ¿Qué viste? Me gustan mucho estos espacios de darme espacio. Primero vi a una Adela con muchas ganas de comerse al mundo. Y como, no sé, a una niña también. A una niña que necesitaba sentirse sostenida. Hoy veo a una Adela sostenida. Hoy. Como que al platicar con esa de la de hace 10 años es como lo que has vivido va a valer la pena, ¿no? Y de pronto ver a una de la que en algunos años voy a ser, solo sentí que me decía como disfruta y va a valer la pena. O sea, como creo que cada paso que damos en nuestra vida, algo que he aprendido es ¿para qué? ¿Para qué tengo que hacer esto? O no por qué me pasa esto, sino para qué no. O sea, ¿qué tengo que sacar de esto? Y creo que, como te digo, o sea, llevo poco tiempo en esta conexión, en este trabajo somático, en este conocer a mi cuerpo. Pero creo que es como esta parte de va a valer la pena todo lo que estás haciendo, va a valer la pena todo este esfuerzo. No sé, escuchaba hace poco un podcast que decía cómo se ven, cómo se sienten las mujeres en los 30, en los 20, finales de los 20, como cansadas. O sea, quieren hacer todo y están siendo mamás, o están empezando un negocio, o están trabajando, y están cansadas, ¿no? Y es como, y últimamente sí me he cuestionado todo de, o sea, tengo que estar cansada todo el tiempo y es como,
Y ahorita lo veía de no siempre vas a estar cansada, ¿no? Y sí, pues al final Lua es un bebé que estoy creando ahorita que lleva 8 meses y que me ha implicado mucho esfuerzo con mi hermana y que sí estoy cansada, pero como que estoy viendo sus frutos, ¿no? Y ser maestra de yoga también me cansa, trabajar en un trabajo formal también me cansa, hacer todo me cansa. Pero como que siento que, o sea, ahorita en este ejercicio como que me da la seguridad de que va a valer la pena. Y que lo que no, como por ejemplo, no sé, muchos me dicen como, ya, qué coraje tu escuela de cocina. Y no, porque aprendí muchísimo de mi escuela de cocina y me encantó. Fueron 4 años increíbles. Y todas esas bases que me dio, pues me han ayudado a hacer Lua, por ejemplo, en este momento, ¿no? Y entonces es como cada cosa, o sea, yo no veo eso como un fracaso, sino como es un aprendizaje que me va a llevar a otra cosa. Un ciclo, justo. Y entonces creo que ahorita la etapa que estoy viviendo y todo esto que sí a veces me está cansando, pero me da también la certeza de que it's worth it. Entonces me encantó. Gracias. Gracias por compartir. Y ahorita que dices como el disfrutar que viste en esta visualización que hicimos, yo he trabajado mucho el tema del gozo, ¿no? Como disfrutar la vida. Creo que nos hemos enganchado mucho en general en hacer, aprender. Creo que en la parte de las mujeres, toda esta parte del feminismo, si lo quieren llamar feminismo, o de las mujeres ir haciendo más cosas y ser más oportunidades más iguales y poder escoger. Como el empoderamiento. El empoderamiento, pero creo que en ese empoderamiento muchas veces vamos perdiendo el gozo, ¿no? A mí me pasó cuando me convertí en mamá, como valoramos poco ya la maternidad, porque ya está entre las mujeres, ¿no? Como, ¿y a qué te dedicas, Pau? ¿Qué haces ahora? Y es de, soy mamá, ¿no? Y ya, ¿solo eres mamá? No, es como que hasta güey, te presto a mi hija una semana y me avisas si puedes hacer más cosas, ¿no? Y hay mamás y mujeres que por necesidad y porque así es la vida y otras por gusto y, ¿no? Diferentes situaciones porque cada una es especial y diferente y única, corren todo el día, ¿no? Pero también en ese correr de todo el día se nos ha olvidado gozar lo que es, ¿no? Como ese ratito que estás con tu hija, gozarlo. Ese ratito que estás cocinando, gozarlo. Ese rato que estás con tus amigas, gozarlo. Ese rato que vas en el coche al trabajo, gozarlo. Y como tener mucho más gozo en la vida, creo que también nos da mucha más satisfacción. Y ahí es mucho de la perspectiva que damos, ¿no? Hay mujeres que sí, pero es que yo, a lo mejor estás hablando desde el privilegio, porque yo tengo que correr y dejar a mis hijos y ir, y entonces llego y estoy cansada y casi no los veo. Ok, sí, esa es la situación de cada quien, pero ¿qué gozas de eso que haces? O sea, de todas formas lo vas a hacer, ¿no? De todas formas tienes que hacer eso. Entonces, ¿cómo le puedes encontrar el gozo a eso que estás haciendo? De todas formas vas a estar cansada, porque pues, sí, tenemos cierta energía y hay etapas de la vida donde hacemos más cosas y nos cansamos más y en otras donde reposamos un poco más, pero ¿qué sí gozas en ese correr? ¿No? Como de todas formas, hoy Adela va a hacer esto, va a hacer sus clases de sound healing, de yoga, su trabajo formal, ver a sus amigos, irse de viaje, ¿no? Como, ¿dónde está el gozo en todo eso? ¿O qué estoy sembrando para que en cierto tiempo, corto, mediano o largo plazo, haya muchísimo gozo? Y yo los quiero invitar, esta formación de vibraciones sanadoras, formación y transformación de Sound Healing, donde por 8 semanas vamos a estar juntos aprendiendo a tocar los cuencos, transformándonos, porque como pueden ver con Adela, no es solo aprender a tocar un cuenco, es toda la transformación y las semillas que tú vas a sembrar en ti cuando empiezas a tener esta caja de herramientas, ¿no? Todo lo que puedes lograr transformar en ti. Esta vez va a ser la única generación del año, porque en mi energía y en mi tiempo, es como esas 8 semanas súper intensas, lo gozo muchísimo, me cansan muchísimo y luego pues vienen otros proyectos y otras cosas para también esa formación que cada vez sea más, pues, más choncha, ¿no? Como más con experiencias, porque cada quien va cambiando y se va transformando. Entonces yo les voy a dejar el link con toda la información en la descripción. Les voy a dejar también el link, obviamente, de Lua para las mujeres que nos escuchan, lo prueben. No es una herramienta nada más de si tienes temas hormonales, o sea, es una herramienta para
para todas, quienes tienen un ciclo súper regular, también te funciona para entrar en ese balance, para que tu cuerpo se armonice y aparte saben súper rico, entonces no es como que un jarabe que te va a costar trabajo tomarte. Es algo deli que te va a ayudar a conectar. Ajá, y conectar también con la naturaleza y comer cosas más puras, ¿no? Yo aquí hoy al estudio les traje gomitas, obviamente azúcar, conservadores y colorante rojo, que está muy bien, pero también les compartimos también les granola. vamos a compartir granola. Porque es también conectar con esos alimentos como muchísimo más puros. Si tienen hijas, el que tus hijas te vean como haciendo este tipo de cosas, te ayuda a quitar tabús también, ¿no? Como del ciclo de la mujer y de cuándo le voy a decir a mi hija que ella esto le va a pasar y cómo se lo dices, ¿no? Y como ir quitando de estos tabús. Y también a lo mejor conecta mucho con tu vulnerabilidad y con tu intimidad y no tienes que ir a un podcast y estarlo platicando todo el tiempo, pero te va ayudando a normalizar lo que es nuestro cuerpo, lo que nuestro cuerpo hace, a, como decía Adela, a conectar con nuestro cuerpo, porque desde ahí, desde esa conexión, es de donde vas a poder crear más cosas, moverte de donde estás, ¿no? Soltar tu escuela de cocina para hacer este emprendimiento o para hacer mañana otra cosa o moverte de ciudad, ¿no? Entonces, quiero que reflexiones mucho en cuando hagas este ejercicio y que lo vuelvas a regresar de tú hace 10 años, tú hoy y tú en 10 años, ¿no? Como ¿dónde está el gozo en eso? ¿Y qué herramientas te hubiera gustado tener hace 10 años que hoy puedes aprender y que te gustaría aprender hoy para que en 10 años tengas esas herramientas y esa cajita de herramientas, como en este caso, el Sound Healing? Gracias, Adela, por venir, Gracias. por estar aquí y nos vemos la siguiente semana en este espacio en calma. Te mando un muy fuerte abrazo.